Hoy vamos a hablar de algo que se está acelerando delante de nuestros ojos, la crisis global de los incendios forestales. Y ojo, porque no va solo de que los fuegos sean más grandes, es que son a la vez un síntoma de un planeta que está cambiando y al mismo tiempo una de las causas que aceleran ese cambio. Así que venga, vamos a meternos de lleno a analizar este ciclo. Para empezar, ahí va una cifra que cuesta hasta procesar: 3.000 millones. Según las estimaciones, ese es el número de animales que murieron o fueron desplazados durante una única temporada de incendios en Australia. Una sola. Es un dato brutal que nos pone de golpe frente a la nueva escala de destrucción de la que estamos hablando. Claro, es que ya no estamos hablando de los incendios de toda la vida. Los expertos lo tienen claro. Hemos entrado de lleno en una nueva era del fuego. Una era que se caracteriza por una intensidad y una extensión que sencillamente no tienen precedentes en la historia que conocemos. Fíjense, la escala de todo esto es tan diferente que hasta hemos tenido que inventarnos palabras nuevas. Por ejemplo, esta, megaincendio. Es un término que se ha creado para hablar de fuegos que arrasan más de 1 millón de hectáreas. Esta palabra no existía en nuestro vocabulario, porque, la realidad es que no existían fuegos de este calibre. Vale, pero la pregunta clave es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues para entender los fuegos de ahora, tenemos que echar la vista atrás. Hay que ver cómo, durante siglos de actividad humana, hemos ido preparando el terreno, alterando el planeta de formas muy profundas. Esto es, básicamente, la receta de cómo hemos cambiado la atmósfera. Por un lado, la quema de combustibles fósiles y la deforestación masiva han soltado una cantidad ingente de gases que atrapan el calor. Y por otro, para rematar, hemos ido eliminando justo aquello que nos ayuda a absorber todo ese carbono, los bosques. Es un doble golpe que ha desequilibrado la balanza del clima por completo. Y el resultado de esa transformación del paisaje es justo lo que vemos aquí. Hoy en día, solo 1/3 de la superficie terrestre del planeta sigue cubierta por bosques. Y ojo al dato, porque como se ve en el gráfico, más de la mitad de todos esos bosques se concentra en solo 5 países. Esto nos da una idea de la escala brutal de la deforestación en el resto del mundo. Bueno, pues toda esta alteración del clima nos lleva, lógicamente, al siguiente paso. Con un planeta más caliente, se crean las condiciones perfectas para que haya incendios extremos. Es como si, literalmente, hubiéramos convertido el mundo en un polvorín que solo está esperando a que salte una chispa. Para entender bien cómo funciona esto, hay que familiarizarse con un concepto que suena un poco técnico, pero que en realidad es muy sencillo de pillar. Es el déficit de presión de vapor. A ver, podemos imaginarlo como la sed que tiene la atmósfera, así de simple. Cuanto más caliente está el aire, más sed tiene, y por lo tanto más humedad le roba a todo lo que tiene alrededor, al suelo, a las plantas, a todo. Y esto lo que provoca es una reacción en cadena muy clara. Primero, suben las temperaturas, así que la atmósfera tiene más sed. Segundo, ese déficit de presión de vapor se dispara y empieza a absorber humedad como si fuera una esponja gigante. El suelo y las plantas se secan a una velocidad de vértigo. ¿Y el resultado final? Pues que paisajes enteros se transforman en combustible puro, listo para arder a la mínima. Y que nadie se confunda, esto no es una teoría sobre lo que pasará en el futuro, ¿eh? Esto es la realidad de lo que está pasando ahora mismo. Vamos a ver los datos, las pruebas, que demuestran que ya vivimos en este mundo en llamas. 49,6 grados, casi 50. Y no estamos hablando del desierto del Sáhara. Esta fue la temperatura récord que se registró en Lytton, un pueblo de Canadá, en el año 2021. Es un calor extremo, propio de un desierto, pero en un lugar del norte que, sencillamente, no estaba preparado para algo así. La consecuencia de ese calorazo fue casi inmediata y fue devastadora. Unos pocos días después de ese récord de temperatura, un incendio forestal arrasó Lytton, destruyendo el 90% del pueblo. Es la conexión más directa y brutal que nos podamos imaginar entre el calor extremo y el fuego. Pero esto no es un caso aislado, ni mucho menos. Vámonos ahora a la otra punta del mundo, a Australia. En la temporada de 2019-2020, los megaincendios calcinaron 24 millones de hectáreas. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, es una superficie más grande que la mitad de España. Y aquí viene un punto que es absolutamente crucial. Esos mismos incendios australianos liberaron 715 millones de toneladas de CO2. Esto es más que las emisiones anuales de todo el país. O sea que los incendios ya no son solo una consecuencia del cambio climático, se han convertido en uno de sus principales motores. La escala de estos fenómenos es tan enorme que ya no entiende de fronteras ni de continentes. En 2021 ocurrió algo que no se había visto nunca. El humo de los incendios de Siberia viajó miles y miles de kilómetros hasta llegar al mismísimo Polo Norte. Es la prueba definitiva de que ya no queda ningún rincón del planeta a salvo de sus efectos.
Y todo esto nos lleva al corazón del asunto, al concepto central de este análisis, el peligroso círculo vicioso del fuego, una espiral que se retroalimenta y que está acelerando el cambio climático de una forma que, la verdad, apenas estamos empezando a comprender. A ver, el ciclo es básicamente este. El calentamiento global seca el planeta y crea el polvorín. Ese polvorín arde, provocando incendios más grandes y más frecuentes. Esos incendios sueltan cantidades masivas de carbono. Y ese carbono extra calienta todavía más el planeta, haciendo que el polvorín sea aún más grande para la próxima vez. Es tal cual como si estuviéramos pisando el acelerador del cambio climático. Con cada vuelta del ciclo, todo va más rápido. Pero quizá lo más preocupante de todo es lo que revela esta cita. Resulta que nuestros propios modelos climáticos, las herramientas más avanzadas que tenemos para predecir el futuro, no están midiendo bien este ciclo. Como dice el texto, está representado de forma incompleta. ¿Y esto qué significa? Pues significa que la realidad podía ser bastante peor de lo que proyectamos, porque el acelerador del fuego no está bien calibrado en nuestras predicciones. Todo esto, claro, nos sitúa en una encrucijada crítica. Las decisiones que se tomen a partir de ahora sobre el calentamiento global no solo van a determinar las temperaturas del futuro, sino también el riesgo de que este círculo vicioso se nos vaya de las manos por completo. Para entender lo que está en juego, solo hay que mirar esta gráfica. Los modelos nos dicen que si el calentamiento llega a los 3 grados, el área global con alto riesgo de incendios se duplica en comparación con un escenario de 2 grados. O sea, cada grado, cada décima de grado tiene consecuencias exponenciales en el riesgo de incendios. Y así llegamos a la pregunta final, la que resume todo este dilema. Hemos identificado un motor que está acelerando el cambio climático, un ciclo que se refuerza a sí mismo. La cuestión fundamental que tenemos que afrontar ahora es, con el motor acelerando, ¿cómo y cuándo vamos a empezar a pisar el freno?